vamos a investigar con fuerza. Y aquí la gran novedad hoy en este país, luego del escándalo de Odebrecht, luego de PDVSA, luego de miles de millones dilapidados, bien sea o por una carta o bien sea por una denuncia, vamos a investigar. Sería un error repetir la historia de 2005. The impeachment is going nowhere. It is a waste of time. They're wasting their time, and it's a disgrace. It's a disgrace to our country. Viernes 6 de diciembre de 2019, de inmediato las informaciones más destacadas de esta semana. Iniciamos. Escándalo de corrupción estremeció a la oposición venezolana. Un trabajo publicado por el portal web venezolano Armando Info reflejó presuntas irregularidades en la Comisión de Contraloría del Parlamento y que envuelve a varios diputados. Nuestros aliados de La Voz de América nos presentan un resumen de lo sucedido y las reacciones de la Alternativa Democrática. El reportaje afirma que los diputados se estarían prestando para hacer por encargo gestiones informales ante la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para que dichos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios ya internacionalmente sancionados. Tras la publicación, la diputada del partido opositor Primero Justicia, María Beatriz Martínez, indicó que desde su tolda política van a investigar y sancionar a los presuntos implicados. Lo que se decidió en el comunicado es que nosotros impulsaremos el enjuiciamiento, no solo puertas adentro de Primero Justicia, sino en todas las instancias que sean necesarias, por supuesto que Primero Justicia dando la cara y además ejemplarizantemente como lo hicimos. Desde el Partido Voluntad Popular, otra de las organizaciones mencionadas, el dirigente John Goycochea indicó que darán la cara a fin de que se investigue lo ocurrido. Si nosotros no entendemos la magnitud de la corrupción en Venezuela, es imposible la democratización del país. Armando Info detalló que desde comienzos de 2018, y citamos, se venía tejiendo una trama para otorgar indulgencias a los responsables de los negocios de importaciones de alimentos. En ella, según el informe, participaron diputados opositores, algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Ante estos hechos de corrupción, el jefe del gobierno encargado de Venezuela, Juan Guaidó, aseveró que investigarán con fuerza lo sucedido sobre este tema. Planteó que el Parlamento se mantiene sólido pese a los ataques indiscriminados de la dictadura y tomarán acciones que permitan mantener la confianza de la gente. Aquí hay una institución primero sólida, que ha tratado de ser vilipendiada primero por la dictadura. Aquí no hay que olvidarlo. Hoy los parlamentarios siguen defendiendo no al Parlamento, a los ciudadanos que confían en el Parlamento, a la estructura moral republicana de un país que quiere y necesita respuestas a su necesidad, a la desesperación de hoy, no tener un plato de comida, no tener electricidad en el Zulia, de no poder vivir su comunidad. En este momento es la radical diferencia, luego de 20 años de no haber debatido, discutido, investigado, en horas se abre investigación, se presentan los diputados a dar la cara tranquilamente, como debe ser, pero el que no la debe, no la tiene. Pero lo importante es que vamos a investigar con fuerza. Y aquí la gran novedad hoy en este país, luego del escándalo de Odebrecht, luego de PDVSA, luego de miles de millones dilapidados, bien sea o por una carta o bien sea por una denuncia, vamos a investigar la corrupción. Con respecto al Parlamento se mantiene y se mantendrá sólido. No fue por el ataque indiscriminado de la dictadura, no fue por la persecución, no fue por el llamamiento de inmunidad parlamentaria, por asesinar, como el caso de Fernando Albán o Pipo, no fue por secuestrar diputados como el caso de Requesén. Nos vamos a mantener firmes y lo más importante serán las acciones que vamos a tomar. Por su parte, en nombre de la bancada del PSUV, Francisco Torrealba cuestionó las vinculaciones de corrupción y calificó como extraño que se investiguen a sí mismos. La corrupción tiene putrefacto al Poder Legislativo Nacional, declaró el constituyentista, sin ahondar en el escándalo de miles de millones perdidos a través de los CLAP. Sería muy extraño ahora, a estas alturas, que después de todo lo que se ha dicho, salgan a autoinvestigarse ellos mismos. Debería ser un ente independiente el que haga estas investigaciones, pero ya veremos qué resuelven hoy en la sesión del Parlamento. Nosotros desde aquí seguimos diciéndole, en Estados Unidos, más temprano que tarde, tendrán que pedirle cuenta a estos diputados de qué hicieron con los millones y millones de dólares que de los impuestos de los ciudadanos de Estados Unidos y Norteamérica se han rumbeado aquí. En prostitutas, se han rumbeado en prostitutas, se han rumbeado en licor, toda esa corrupción
que huele mal, que tiene putrefacto este Poder Legislativo Nacional, porque esa derecha precisamente lo ha llevado a esta situación tan incómoda. Nosotros seguimos diciendo a nuestros colegas de la derecha que están sumergidos en la corrupción y que se acusan unos a otros que quisiéramos reinstitucionalizar el país. Como primera medida, la Asamblea Nacional decidió intervenir la Comisión Permanente de Contraloría, donde se consiguieron varias irregularidades, así lo confirmó el primer vicepresidente del Capitolio, Edgar Zambrano, quien encabeza la Junta Interventora junto a los colegas Stalin González y María Albert Barrios, además del subsecretario de la Cámara, José Luis Cartaya. De acuerdo a las comparecencias que se han realizado y a lo que hemos podido cotejar inicialmente, hay un cúmulo de irregularidades en el manejo del seno de la comisión que seguramente marcarán el informe final que presente la propia Comisión de Contraloría. Por ahora, podemos decir de manera categórica que existen elementos para que sean convocados los parlamentarios nuevamente y respondan a tenor de sus primeras intervenciones. Ahora tenemos, por petición de los propios compañeros que han comparecido y que aparecen firmando alguna de la documentación objeto de la investigación, la solicitud de una experticia técnica, grafotecnia, para el tema de las firmas, la validación de las firmas. Ya allí tenemos un elemento exógeno. Luis Parra, uno de los legisladores salpicados, dijo estar dispuesto a cualquier investigación seria, objetiva y transparente. Yo no soy miembro de la Comisión de Contraloría. ¿Por qué se me señala? Yo he firmado un documento. Solo los miembros de esa comisión tienen que darle la cara al país y permitir que se les investigue, agregó. Y como Carlos Liscano, como Salvafú, como Alexap, todos los que quieran estar en esa lista, nosotros lo vamos a investigar. Ahora, el tema de la corrupción, aquí para nosotros no hay corruptos buenos ni corruptos malos. Entonces aquí pareciera que hay intereses que se vean unos corruptos buenos y unos corruptos malos. No vale. Nosotros no tenemos rabo de país, no tenemos nada que esconder. Lo que quieran investigar, y lo digo, lo que quieran investigar y de lo que nos quieran señalar, yo reitero, están en todo su derecho. Lo único que yo estoy pidiendo es que me dejen defenderme, que se cumpla el debido proceso y que presenten pruebas. El economista y presidente de la encuestadora Data Análisis, Luis Vicente León, aseguró que la revelación de los presuntos hechos de corrupción de los parlamentarios opositores solo benefician políticamente a Nicolás Maduro en su espacio LBL Online. Puntualizó que esto representa una victoria para la libertad de expresión y para el país porque expone a los corruptos. Los corruptos no están en un solo lado, porque esto es otro tema que nosotros intentamos de una manera maniqueísta simplemente decir que el país se divide en chavistas y opositores, buenos o malos, decentes e indecentes. Eso no es verdad. Es decir, puede haber más carga, por ejemplo, decentes políticamente, de respeto político, de respeto a los derechos. Sin duda hay una carga en la oposición muy superior a la carga en el gobierno. Pero no es verdad que el gobierno tiene el monopolio de los malos o el monopolio de los corruptos. Hay malos y hay corruptos en todos lados. En tu familia hay malos y hay corruptos. Es decir, forma parte de la vida. Y lo que nosotros tenemos que hacer es tratar de establecer los mecanismos para regularlos, para castigarlos. Ante estos hechos, pese a preexistir acuerdos que harían reelegir a Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, los próximos 30 días son cruciales para el también presidente encargado de Venezuela. Que se concrete o no su nombramiento el próximo 5 de enero va a depender de manera importantísima cómo se maneje las siguientes 2 semanas Guaidó y su entorno, aseveró al respecto Félix Seijas, director de Delfos. Por su parte, para el analista político Osvaldo Ramírez, los números de las encuestas no reflejan una muy mala afectación de la imagen pública del jefe de la transición o de confianza de la institución. Sin embargo, opina que su actuación va a estar marcada por los acuerdos políticos entre los grandes partidos y los aliados, como la sociedad civil y la comunidad internacional.
Cambiamos de tema. El pastor evangélico y ex candidato presidencial Javier Bertucci tildó como un grave error no medirse en las elecciones parlamentarias previstas para el próximo 2020. En exclusiva para el programa ¿Qué dice? De Benepress, reconoció que pese a haberla solicitado, Maduro no está dispuesto a adelantar las presidenciales. El gobierno no nos ha cedido en la mesa a unas posibles elecciones presidenciales anticipadas. Es la verdad. ¿Lo hemos planteado? Sí, lo hemos planteado. ¿Con quiénes se han reunido concretamente? Siempre ha estado, bueno, tú lo sabes, siempre ha estado Jorge Rodríguez, Aristóbulo, en algunas reuniones también Francisco Torrealba, y tuvimos hace un par de semanas, antes de la gira por Europa, una reunión con el presidente Maduro y varios de los, incluyendo la vicepresidenta Delcy. Okay. Entonces, hemos tenido reuniones donde se nos ha oído y donde hemos pedido elecciones presidenciales que se han negado porque no están sobre la mesa. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, anunció que de poder votar el 5 de enero para elegir un nuevo presidente del Capitolio, lo haría por el actual líder del Legislativo, Juan Guaidó. Si yo pudiera votar, votaría por Juanito Alimaña, porque es él que nos garantiza la tranquilidad a nosotros en el gobierno. No ha hecho nada, dijo Cabello con la ironía que lo caracteriza en su programa Con el Mazo Dando. En el mismo espacio, el número 2 del chavismo se equivocó y delató a los parientes de Cilia Flores, popularmente conocidos como los narcosobrinos, por lo que se viralizó el video en redes. Carlos Ortega, ¿se acuerdan de Carlos Ortega? Carlos Ortega, vale. El mismo que se paraba y decía, y hemos hoy avanzado, no sé qué, y después dijo, se nos fue de las manos. Fue de las manos. Por fin los venezolanos y la comunidad internacional conocen por qué ayer Chávez y hoy Maduro se mantienen en el poder. Por la vergonzosa alianza de los que dicen ser de oposición con la dictadura. Traidores, son tan delincuentes como los narcocorruptos del régimen. Yo le voy a decir algo. Yo no tengo ningún acuerdo con BP ni nada. Pero yo voy a votar por Juanito Alimaña en la Asamblea. Pasamos a materia económica. La dolarización de facto que rige Venezuela ha supuesto un alivio para la economía de sus ciudadanos durante el 2019, aunque el país sigue sin resolver la depresión de la moneda local y la hiperinflación se mantiene como la más alta del mundo. El economista y director de la firma Ecoanalítica, Asdrúbal Oliveros, indicó que en el país no hay una dolarización formal, sino una dolarización transaccional, gracias a que el Estado permite que se hagan operaciones con divisas. La dolarización surge como una respuesta de los venezolanos para proteger sus ingresos de las altas tasas de inflación. La gente asumió la dolarización como una medida de protección, señaló Oliveros. En esta materia, el economista Ronald Balsa vaticinó que vamos a cerrar mal y empezar mal sobre las expectativas para el fin del 2019 y el inicio del 2020. La responsabilidad de esto es de la acumulación de errores. Uno de los ejemplos es que no se haya presentado el presupuesto de la nación desde el 2016. Eso genera una incertidumbre que hace mucho más difícil tener cálculos acertados, argumentó. ¿Vamos a cerrar y cómo vamos a arrancar el año que viene, economista? Bueno, en principio vamos a cerrar mal y vamos a empezar mal. Y la razón de eso es justamente la acumulación de errores y la absoluta falta de declaración, al menos en el sentido de su corrección. Para mí uno de los ejemplos más claros de lo mal que se ha hecho todo es que no se haya presentado el presupuesto de la nación desde el año 2016, porque allí está el origen de muchos de los problemas que tenemos y justamente de las dificultades de hacer buenos pronósticos para el futuro, o incluso de que los malos pronósticos tengan los números adecuados. Y la información dejó de presentarse de manera sistemática y oportuna, y eso genera una incertidumbre que hace mucho más difícil tener cálculos acertados, ¿no? Solamente la expresión de que, bueno, estamos empezando mal el año porque en octubre de 2015 nosotros debíamos conocer el presupuesto, sabemos que la hiperinflación es consecuencia del financiamiento monetario del gasto público, sabemos que los problemas con el bolívar han tenido que ver con la inexistencia de un mercado de divisas transparente, no sabemos cuántos dólares se están transando en el sistema bancario en este momento. En materia internacional, Venezuela fue foco de atención en la reunión de los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca en la ciudad de Bogotá, desde donde reiteraron que seguirán haciendo todos los esfuerzos para cerrar
cercar al régimen de Nicolás Maduro. Veamos a continuación el reporte de La Voz de América. Entre los sancionados figuran el propio presidente en disputa, Nicolás Maduro, su esposa Cilia Flores, su canciller Jorge Arreaza y su vicepresidenta Delcy Rodríguez. Los países miembros del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca TIAR, reunidos en Bogotá, advirtieron en su declaración final que harán todos los esfuerzos para acercar al gobierno de Maduro. Se reitera que la crisis política, económica y social en la República Bolivariana de Venezuela representa una amenaza para el mantenimiento de la paz y la seguridad del continente. El comisionado de Exteriores del Gobierno interino de Venezuela, Julio Borges, manifestó que la medida busca seguir presionando los centros neurálgicos que sostienen lo que él califica como la dictadura de Maduro. Que más bien hay un proceso donde Venezuela y Cuba, ambas dictaduras, ya le han declarado la guerra a la democracia en la región. Durante el encuentro, el presidente de Colombia, Iván Duque, acusó a Maduro de albergar en Venezuela a los cabecillas del ELN y las FARC. Se ha dedicado a promover, a patrocinar, a auspiciar grupos armados ilegales que desde su territorio y con su anuencia pretenden atacar a la población colombiana. Maduro tuvo palabras de respuesta a los señalamientos hechos en la reunión del TIAR. Ha fracasado la reunión del TIAR. Con Venezuela no se mete nadie. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Bogotá. La Casa Blanca informó que la investigación en el Congreso no consiguió ninguna prueba en contra del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Esto como respuesta a un informe que aprobarían congresistas demócratas sobre la investigación del mandatario, el cual presentarían pruebas formales en su contra de abuso de poder, obstrucción de la justicia y sobornos. Sobre este tema, el propio Trump sostuvo que el proceso es una pérdida de tiempo. We have tremendous support, probably the most united that our party's ever been. I just had a 95% approval rating. It's the highest in the history of the Republican Party. Ronald Reagan was 87, he's second. The party has never been this united, the Republican Party. The impeachment is going nowhere. It is a waste of time. They're wasting their time, and it's a disgrace. It's a disgrace to our country. A propósito de la salida de Humberto Calderón Berti de la embajada encargada de Venezuela en Colombia, trascendió que uno de los puntos en discordia fue el manejo de la directiva nombrada por el presidente encargado en la empresa Monómeros Colombo Venezolanos Sociedad Anónima, uno de los bienes de la República más importantes en el extranjero y cuyo control fue quitado a la administración de Nicolás Maduro. Cuando yo vi lo que ocurrió en Monómeros, yo quise dar un ejemplo de lo que va a ser una Venezuela distinta. Se hicieron unas sugerencias de puro profesional que yo no conocía, pero que de todos pedí referencia y todos venían del sector petroquímico. ¿Qué hicieron los partidos? Metieron la mano, metieron gente no calificada y de poca reputación que luego sacaron, pero el mal ya estaba hecho. Hizo público el diplomático. Resaltamos que este gobierno seguirá protegiendo los activos de los venezolanos. La Junta Directiva de Monómeros está conformada por profesionales calificados, comprobados, sin afiliación partidista y expertos en su área, manifestó el gobierno de transición a través del Centro de Comunicación Nacional. Suceso. 4 niños fallecieron los primeros 5 días de diciembre en el JM de Los Ríos, así lo oficializó la ONG Prepara Familia a través de su cuenta en Twitter. Como Ana Victoria Vélez Rodríguez, Naya Pernalete, Crisbelis Ruján y José Ángel Medina fueron identificados los infantes víctimas fatales. La Fuerza Armada de Colombia incautó en el Caribe 2.3 toneladas de cocaína que se encontraba cargada en un pesquero venezolano y detuvo a 15 personas del mismo origen, que fueron presentadas a las órdenes de las autoridades. La operación, explicó la Armada en un documento, fue ejecutada luego de detectar una motonave sospechosa de bandera venezolana de nombre Doña Nelly, tripulada por 15 sujetos oriundos de este país, quienes al advertir la presencia del buque ARC Caldas intentaron huir del lugar. Nacho no cantará en Caracas.
Las presentaciones del cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza, previstas para los días 6 y 7 de diciembre en la terraza del Centro Comercial Ciudad Tamanaco, fue suspendido por motivos de logística, según alegó la empresa encargada del show Green Chow Producciones S.A. Ante estos hechos, el cantante no ha realizado un pronunciamiento oficial. Lo que se hizo público fue el cronograma de reintegro del dinero de las entradas. Ahora nos vamos a lo más viral de la semana. La atención de los seguidores de la cuenta Benepress la acaparó Rufo Chacón, joven herido en las protestas solicitando gas doméstico en el estado Táchira, quien recibió nuevas prótesis. Ahora Chacón puede leer, identificar personas, objetos, colores e incluso billetes. Antes de despedirnos, agradecemos a nuestro seguidor de la semana. En esta oportunidad saludamos al embajador Milos Alcalay, ex viceministro de Relaciones Exteriores, embajador ante la ONU, Brasil, Israel, Rumania y ex secretario general del Parlamento Andino. Alcalay cuenta con más de 160.000 seguidores en la red social Twitter. Recuerden, somos Benepress en todas nuestras plataformas. Yo soy Israel Barbuzano. Hasta la próxima.